Quizá creas que los países árabes petroleros son estables, pero no lo son. Y por cierto, ellos quieren que Israel acabe con Irán, quieren que Israel acabe con el Ayatolá y con todos los aliados de Estados Unidos. Ellos saben que la mayor amenaza es el Ayatolá. Sabes, la ambición del Ayatolá no es Jerusalén, es la Meca, es la Meca. Si no fuera por Estados Unidos e Israel, él ya habría invadido hace años. Ahora es cuando debes preocuparte. Entonces, el 7 de octubre debió haber sido la alerta para cada régimen, para cada democracia, de lo que los yihadistas podrían hacer. Porque ¿cuáles son las fronteras políticas? Hay una cerca o muro que pueden demoler, cruzar, tomar una población civil, eliminarla o tomar rehenes. ¿Y cómo vas a lidiar con esta situación? Ningún ejército está preparado para algo así y el error, en realidad, es de Occidente que ha estado haciendo eso. Por un lado, entienden la naturaleza de la guerra entre Israel y Hamás, entienden lo que realmente significa. Guerra urbana donde terroristas secuestran a toda la sociedad y la usan como escudos humanos. Ellos entienden los desafíos. Nadie está preparado. En vez de apoyar a Israel, intentaron apaciguar a la multitud. La bestia. ¿Quién es la bestia? Pero desafortunadamente, los migrantes musulmanes que llegaron a Occidente estaban condicionados por las enseñanzas del Islam. Desde el 7 de octubre, en vez de comprender lo que ocurre, la yihad se ha extendido como incendio forestal. Dicen liberen Palestina, pero en realidad quieren decir destruyan Israel. Dicen resistencia, pero en realidad quieren decir yihad. Una guerra sagrada, una guerra religiosa, una guerra santa, de eso se trata la yihad. Como puedes ver, Palestina es ahora un detonante y una amenaza muy peligrosa para Occidente. ¿Cuántos aprovecharon la tragedia en Gaza y el movimiento Palestina Libre? Lobos entre ovejas impulsan peligrosas agendas para destruir Occidente desde dentro. Alianza Comunista Islámica, una combinación muy peligrosa en una época en la que China y Rusia han estado decididos a poner a Estados Unidos en segundo plano. Así que Israel en realidad viene a responder muchas de esas preguntas. En primer lugar, la resiliencia israelí es un mensaje muy claro para los yihadistas, para la República Islámica, para los yihadistas palestinos. No es solo Hamás. El concepto de Palestina se basa en principios de yihad, aunque la nueva generación palestina afirme que es resistencia y no yihad. Y se presentan como un movimiento nacional, pero en su esencia no lo son. Es yihad, es islam. Es una matanza por la mezquita de Al-Aqsa, una guerra ideológica. Que Arafat, por cierto, usó la misma imagen de Al-Aqsa, la citó y declaró Al-Aqsa de la misma manera que lo hace Hamás. Entonces, entiendo que mencionas una instrumentalización del concepto de Palestina en Occidente, lo cual no tiene nada que ver con un estado de este tamaño o de aquel tamaño o un territorio de esta dimensión o de aquella dimensión. Lo que escucho que dices, Mossab, es que Palestina es un estado mental, es una ideología, es una conciencia política general que se utiliza para avanzar la yihad y el islamismo en todo el mundo. Apela a Occidente como algo con lo que pueden identificarse como un agravio territorial. Sí, definitivamente, este es el doble juego. Dicen algo aquí, pero se percibe algo diferente en el otro lado del mundo. Es muy, muy peligroso. Lo advertí desde el inicio. Palestina es un detonante muy peligroso y la gente no lo ve. Viví la primera intifada. Antes de ella todo era muy pacífico. En el momento en que empiezan a gritar desde el río hasta el mar, intifada, intifada, las cosas se pusieron mal y han ido empeorando desde entonces, desde 1987. Y cuando empiezo a ver esto en las ciudades occidentales como Nueva York, como Londres, como París, para mí, como alguien que vivió ahí, este fue el momento en el que no puedes tolerar semejante mentira. Mientras más lo toleras o intentas calmarlo, más crece. Al inicio lanza piedras, luego vienen apuñalamientos, tiroteos y atentados suicidas. Luego, eventualmente, 30 años después, o incluso mucho menos, se convierte en el 7 de octubre un genocidio al estilo de ese día o un intento de genocidio.
Después de eso sigue la destrucción. Ninguna democracia en el mundo toleraría esto. En la región, todos observan a Israel y creen que enfrenta problemas. Pero creo que Israel es el país más fuerte, el país más estable de la región. Sí, en la región, sí. Hay desafíos. Hay violencia interna, desafortunadamente, por parte de los árabes israelíes, quienes no muestran lealtad total a su bandera como ciudadanos israelíes. Tienen conflictos de identidad, no saben si son palestinos o israelíes, aunque su ciudadanía es israelí. Así que este es un reto muy grande para el Estado de Israel. Luego tenemos Gaza, luego tenemos Cisjordania y el doble juego de la autoridad palestina. ¿Cómo explicas el doble juego de la autoridad palestina? La autoridad palestina se muestra como pacificadora o como alternativa a Hamás y la yihad islámica. En realidad no lo es. Creo que son más peligrosos que Hamás, porque Hamás, es claro, quiere destruir y no reconocer a Israel ni busca la paz. Tienen agendas claras, sabes cómo tratarlos. Por eso el mundo llegó a la conclusión después del 7 de octubre de decir, está bien, tenemos que quitar a estos terroristas del poder. Pero la autoridad palestina tiene legitimidad, ha sido legitimada y sus tratos bajo la mesa. Pagar por matar, que ahora sí ocurre, tras cuántos años o décadas financiando asesinatos. Alabando a los shahids, el pueblo judío rezó durante cientos de años, si no es que miles de años, diciendo, el próximo año en Jerusalén, el presidente de la OLP de la Autoridad Palestina, Arafat, decía, Al-Quds Rahin Shuhada Bil Melayin, que significa algo como vamos a Jerusalén. Millones de morteros, eso cantaba él, incluso días antes de morir, hasta el final. Es igual que decir el diluvio de Al-Aqsa para Hamás. Así que bueno, ya sabes, puedes elaborar tus declaraciones políticas con mucho cuidado y parecer neutral, y esperar un par de años antes de condenar los ataques de Hamás. Esperando en la sombra, ¿sabes? Viendo los desafíos que enfrenta Israel. En vez de dar un paso al frente y decir, esto no nos representa, esto no es lo que somos. Y lo que hizo Hamás estuvo mal. Y de hecho, asociarse con Israel si realmente fueran un socio para la paz. Imaginen si la autoridad palestina, en lugar de trabajar con Sudáfrica y algunas entidades extranjeras para condenar a Israel en la arena internacional como un país genocida, cometiendo genocidio en Gaza, lo cual no es cierto, y la autoridad palestina dijera, no, eso no es cierto. Israel en realidad beneficia a la autoridad palestina al quitar del poder a Hamás, su principal rival entre los palestinos. Ellos esperaron solo para explotar la situación creada después del 7 de octubre, en lugar de ponerse del lado de la verdad. ¿Qué clase de socio para la paz eres? Viniste a la región, Israel te dejó regresar según Oslo, no fue por una promesa de soberanía. No se trataba de soberanía, se trataba de paz y fallaste una y otra vez. ¿Qué nos llevó a la destrucción de Gaza, aparte de la autoridad palestina? Cuando perdieron el control de la franja en 2007, si no fuera por su corrupción, si no fuera por su pereza, si no fuera por el doble juego que le juegan a todos, Hamás habría nunca llegado al poder, pero le dieron la oportunidad a Hamás y ahora siguen jugando el mismo juego. Hussein Sheikh y todos estos líderes de la autoridad palestina llegan con su séquito, desangrando la economía. Mientras la gente carece de ingresos, empleos y salarios, su economía está al borde del colapso, pero ellos viven con lujo. Ahora repiten lo mismo, y mañana, si la economía colapsa, usarán la crisis contra la OMS. Israel. Hacia Israel, otra intifada. No son de confianza y ocultan su verdadera cara. De hecho, prefiero tratar con Hamás o tratar con extremistas que son básicamente claros y obvios. Sabes cómo tratar con ellos. Cuando llegas al punto Hadid, eso es todo. Tras el 7 de octubre, la fuerza era la única opción, pero ahora nadie puede usarla contra la autoridad palestina. Aunque han exportado adoctrinamiento y terrorismo llenos de odio, sin olvidar su campaña diplomática global para difamar a Israel. Es como una yihad, ¿no?
Es una yihad social y política que no inició el 7 de octubre. Las acusaciones de apartheid, genocidio, limpieza étnica y ocupación han sido promovidas durante casi 2 décadas por la Autoridad Palestina. Financiado por la Autoridad Palestina, que creó una generación de occidentales que realmente creen que Israel es un estado de apartheid, aunque la Autoridad Palestina lo sabe. El muro y la valla surgieron tras los atentados suicidas de la Segunda Intifada. No fue racismo ni apartheid, pero la Autoridad Palestina no reconoce la verdad sobre sus derechos. Por ejemplo, si realmente tuvieran agendas pero no tienen ninguna agenda, solo quieren difamar a Israel, deslegitimar a Israel, y así es como han estado ganando legitimidad. Es increíble que con la masacre del 7 de octubre, violaciones, torturas, secuestro de cientos y cientos de personas, que la hermandad musulmana Hamas, el precursor de Al-Qaeda, haya podido convencer a muchos jóvenes en Estados Unidos e incluso a la mayoría de que Hamas tiene razón, que Hamas es legítimo, que la causa palestina es mucho más legítima que la de Israel, y me parece una inversión extraordinaria de la legitimidad, particularmente considerando el hecho de que Hamas se enorgulleció mucho de documentar sus atrocidades con cámaras GoPro, y aún así con esa evidencia logró engañar. O engañar a Occidente y convencer a Occidente a través del iPhone. Imágenes muestran destrucción masiva de edificios en Gaza, donde jamás se ocultaba y usaba escudos humanos, incluso niños en escuelas, mezquitas y sitios de la ONU. E Israel termina viéndose como el Hamas moderno, y Hamas de alguna manera termina viéndose como los judíos victimizados. Una inversión total. Sí, esto es como, ya sabes, cómo me salgo con la mía después de un intento de asesinato. Le tiendo una trampa a alguna víctima con un crimen perfecto para que nunca puedan salir de la sospecha, y eso hicieron. El 7 de octubre intentaron un genocidio. ¿Cómo entendemos la guerra debajo de la guerra? ¿Qué significa? En Occidente, ya sabes, Estados Unidos se fundó con la Constitución de los Estados Unidos. La ausencia de coerción religiosa es total. Paradójicamente, en Estados Unidos puedes pertenecer a cualquier religión, cualquier origen étnico, y la Constitución te lo garantiza. Ser libre para expresarte, creer y moverte como quieras. Y sin embargo, lo que ha sucedido es que las personalidades religiosas más extremistas y radicales de la hermandad musulmana han convencido al mundo libre de que su causa es virtuosa. Pero el mundo libre, encabezado por Estados Unidos, potencias europeas y países angloparlantes, parece no conocer la naturaleza de la yihad. Tú mismo creciste en ese contexto cultural, lo entiendes tan bien como cualquiera allá, y también vives en Occidente, así que, ¿qué es lo que Occidente no entiende? ¿Eso? Necesitan entender sobre esta larga guerra que el presidente Trump parece creer que puede terminar, ya sabes, si no a corto plazo, a mediano plazo, podemos llegar a un nuevo Medio Oriente según su visión. Pero según vemos, Mossad, esta larga guerra llamada yihad tardará mucho en superarse. Irán o Turquía, junto con el adoctrinamiento y poder blando de Qatar, así como los hutíes y otros grupos intermediarios. Ayúdanos a entender la línea de tiempo que debe comprender Occidente sobre la yihad. El problema de la yihad, es decir, eso está protegido por la religión más grande y de más rápido crecimiento en la tierra. Los cataríes fomentan el adoctrinamiento de la hermandad musulmana. Miles de imanes de la hermandad musulmana, están en la nómina de IB Qatar. Pero por otro lado, Qatar reprime cualquier intento de criticar el Islam. Cuando la yihad se manifiesta, decir que esto es islamofobia y que el terrorismo no representa la verdad del Islam y siguen manipulando al público y realmente no sé cuál es su juego, ¿es sabotear completamente a Occidente? ¿Explosión de impulso? Quieren que las cosas simplemente se salgan completamente de control. Ya sabes, financias la mezquita donde se origina el odio, donde se recitan los versos de la yihad, y por otro lado financias campus, universidades, y cuando la gente empieza a cuestionar, los silencias, los censuras. Qatar.
Olvídate de las mezquitas y los imanes, o los yihadistas. Mira Al Jazeera, que en realidad retrata a los yihadistas como luchadores por la libertad, como un movimiento de resistencia, y vuelve a etiquetar la barbarie y el terrorismo como un acto legítimo de libertad. ¿De dónde viene toda esta manipulación y confusión? Occidente, Al Jazeera, es un imperio gigante que ha estado promoviendo una narrativa falsa durante mucho tiempo. Y, por supuesto, bajo el nombre de la libertad de expresión. Así que, ya sabes, como estadounidense, en realidad mi libertad termina donde choca con las libertades de otras personas. Sabes, la libertad no significa que yo cancele tu derecho a existir y diga que esa es mi libertad de expresión. No, eso no es así. Hoy en redes sociales, muchas personas incitan a la violencia detrás de la pantalla. No existe censura por libertad de expresión. Esa es la mayor ilusión en Occidente. ¿Libertad de expresión? ¿A qué te refieres? Si alguien me está incriminando por un crimen que no cometí y quieren sentenciarme a muerte y están validando, borrándome de la existencia, ¿a eso todavía le llamas libertad de expresión? No es libertad de expresión, es una amenaza. Observa el antisemitismo y el anti-Israel, ahora llamado antisionismo desde la guerra en Gaza, y cuánto odio hay hacia las comunidades judías. Lo que pasó recientemente en Australia lamentablemente no va a ser lo último, y la yihad no es solo contra los judíos, también va a ser contra los cristianos. Confía un poco más en los yihadistas y presiónalos más. En el Reino Unido o en Dearborn, en ciudades hoy mayoritariamente musulmanas o donde tienen poder, veamos cómo se comportan. Va a ser desagradable. Así que está bien, podemos decir que estamos protegiendo la libertad de expresión, pero en realidad estamos permitiendo ideologías muy peligrosas, la hermandad musulmana, el yihadismo, el palestinismo, el victimismo. Que ahora mismo hay toda una generación en Estados Unidos y en Occidente que realmente se está adaptando a la mentalidad de víctima. ¿Sabes que el 7 de octubre fue justificado según su punto de vista? Compraron la narrativa de que si has sido ocupado, si has sido oprimido, por supuesto, sin entender la realidad y cómo surgió el 7 de octubre. Mañana van a decir que estamos oprimidos por nuestro propio gobierno, que estamos oprimidos por la oposición o por cierta religión, y entonces también van a creer que la violencia está justificada. El hallazgo del FBI sobre el complot planeado para la víspera de Año Nuevo en Los Ángeles. 4 atentados terroristas contra corporativos. El grupo no es yihadista ni islamista, sino de izquierda, vinculado a Palestina y su narrativa de victimización. ¿Y cuál es su demanda? Palestina y Hawái libres. Ahora, como ves, una nueva generación pide Hawái libre. Lo que significa subvertir a Estados Unidos. Sí, no se trata de Israel, se trata del mundo libre. Exactamente. Así que, básicamente, así es como el yihadismo no tiene que ser necesariamente un yihadista de ISIS. Es legitimar la violencia y la barbarie por razones absurdas. Y todos se están volviendo víctimas, y mientras más cosas explotan, más se sienten victimizados y más se enciende la sed de sangre. Así ha sido con los palestinos, que no han aprendido en más de 77 años, que al ver cómo es una bola de nieve que ha estado rodando y haciéndose cada vez más grande hasta que se convirtió en un genocidio el 7 de octubre, en vez de aprender, simplemente siguieron con la misma estrategia violenta, como si fuera un callejón sin salida. ¿Por qué en Occidente muchos aman que las redes sociales y el adoctrinamiento lleno de odio fomenten la violencia? Este choque en la realidad virtual también impacta el mundo real, y debemos aceptar que no solo ocurre en Medio Oriente. En este momento podríamos estar experimentando el colapso de la civilización, y esto podría ser solo los síntomas de la Tercera Guerra Mundial. Podría ser y puede que no suceda. No lo sé, pero la humanidad en este momento está en el fondo y todos están buscando una excusa, todos están buscando justificar la violencia. Y aquí viene el yihadismo, el palestinismo. No hay diferencia, solo trauma autoinfligido y autovictimización. Luego, después de eso, la persona o el grupo creen que tienen derecho a actuar en consecuencia, a resistir. ¿Qué significa eso realmente? ¿Y cuál es el límite de la resistencia? ¿Existe algún protocolo?
El 7 de octubre lo vimos. Secuestraron niños, violaron mujeres y mataron a todos. Cualquiera puede decir que es resistencia. Soy palestino y detesto a mi gobierno y a esta corporación. Y ahora quiero comprar armas y convertirme en un luchador por la libertad. Esta es la invasión que me preocupa y no se limita solo al yihadismo, pero el yihadismo es el espíritu de la violencia, es el espíritu de la conquista. Existe un punto de encuentro entre la ideología woke o de extrema izquierda y el islamismo. Coinciden en este tema de la victimización, en el acuerdo sobre algún tipo de conspiración por parte del sistema, del Estado, del país, de los sistemas políticos, de quienes tienen el poder. Y así es, al parecer, como los jóvenes realmente han adoptado el mismo islamismo radical y extremista. Eso en realidad los mataría y se les volvería en su contra si vivieran ahí. Sí, absolutamente. Son muchos de los defensores a favor de Palestina. Si realmente llegaran a Palestina, no saldrían vivos de ahí. Hay mucho por aprender y hacer, y siempre es arriesgado ofrecer una receta, ofrecer una solución, ofrecer una dirección para pensar, pero esto es lo que juntos, y tú tan feliz, nos ha ayudado a entender y pensar como los habitantes de Medio Oriente y a responder como ellos. Eso es lo que intentamos hacer en la JCFA, pensar como la región que nos alberga en lugar de pensar como occidentales. Sobre las culturas de Medio Oriente, sobre las ideologías de Medio Oriente y sobre la yihad de Medio Oriente. Y mientras intentamos hacer eso, de tender un puente entre las culturas políticas, ideologías, religiones y estrategias de todo Medio Oriente hacia Israel y Occidente. ¿Cómo? Dejemos a nuestros amigos y espectadores con un par de ideas sobre lo que deberían hacer para enfrentar de lo que hemos estado hablando, que es esta yihad, porque si no lo hacemos, no confrontamos las bases ideológicas de las guerras en las que nos encontramos, y nos encontramos en muchas guerras en todo Medio Oriente. Y está llegando y está en Occidente, ¿sabes? Hay gente que dice que Occidente es el siguiente, pero Occidente es ahora mismo. El yihadismo y el islamismo están en Estados Unidos, toda América Latina y Venezuela. Hamás y Hezbollah están muy bien establecidos en Venezuela, aunque el presidente haya enviado recursos militares a Venezuela. Se habla del narcotráfico, pero también existe tráfico de terror. Hezbollah y Hamás están involucrados en grandes negocios y colaboran con los cárteles de la droga. Mucha gente no ve que las organizaciones yihadistas están muy cerca de Estados Unidos y Norteamérica. Sí, estamos en tiempos de guerra, y esta es distinta a todas. Debemos aceptar que hay momentos para la paz y otros para la guerra. Cuando la guerra se impone, solo queda luchar, y la guerra de narrativas forma parte de ello. Y, por supuesto, los occidentales que abrieron la puerta al caballo de Troya lo dejaron entrar. Moralistas, ya sabes, haciéndose pasar por el Salvador que quiere salvar a los palestinos que nunca conocieron, que no entienden su juego en absoluto. A costa de una democracia legítima. Está bien, los dejaron entrar. Entonces creen que todo este adoctrinamiento lleno de odio se va al vacío, no va a ninguna parte. Tendrá eco eventualmente, pero creo que el peligro no solo está en Europa, como mencioné antes, países árabes petroleros. Hay una amenaza que viene de los yemenitas, la gente de Yemen. Arabia Saudita bombardeó Yemen ayer, y viste lo que Yemen le hizo al Estado de Israel. En la guerra envió a millones a refugios. Y tienen la capacidad, si el ayatolá decide realmente armar a los hutíes para que puedan desestabilizar. Los países árabes petroleros tienen esa capacidad, el ayatolá tiene esa capacidad. Créelo o no, nadie puede poner tropas en el terreno. Yemen es mucho peor que Afganistán, tiene una geografía muy difícil y nadie quiere enviar ejércitos ahí, ya viste a Estados Unidos. Su guerra contra los hutíes duró 4 días. Y por cierto, este es el significado de reconocer Somalilandia. ¿Por qué? Está justo al lado de Yemen, está al lado del Mandib. El estrecho de Bab al-Mandeb. El estrecho, correcto, y es una ubicación significativa. Es muy, muy importante porque no puedes permitir que no son solo los hutíes, son los iraníes detrás de ellos. Puedes pensar que los países árabes petroleros son estables y están bien, pero no es así.
Ellos quieren que Israel termine con Irán, el Ayatolá y todos los aliados de Estados Unidos. Ellos saben que la mayor amenaza es el Ayatolá. Sabes, la ambición del Ayatolá no es Jerusalén, es la Meca, es la Meca. Y si tuviera la oportunidad, si no fuera por Estados Unidos, si no fuera por Israel, él habría invadido hace muchos, muchos años. ¿Acaso no intentó invadir Irak? Por cierto, la mayoría en Irak es chiita. Eso también, nunca sabes cuál será su próximo movimiento, así que todos saben que esa es la amenaza. Pero mientras tanto, la gente quiere reducir el problema. De ser una amenaza regional donde la República Islámica y sus aliados han estado desestabilizando toda la región y lograron en gran medida desestabilizar el mundo. ¿Sabes de su operación en América Latina? Es muy grande y coopera con Venezuela. Está documentado, hay muchas pruebas de su operación justo en la frontera sur de Estados Unidos. Son un régimen terrorista global y no pueden seguir en el poder siempre. Que el presidente de Estados Unidos y el primer ministro israelí lo discutan es prioritario. Es prioritario tratar con Irán, ya que es una amenaza para Israel y también para Al Jazeera y Qatar. En público, lo presentan solo como un problema de Israel, para condenarlo y difamarlo, impulsando agendas que convencen a estadounidenses. ¿Por qué el dinero de tus impuestos está yendo para ayudar al Estado de Israel? Los cataríes saben que la verdadera amenaza es Irán, no Israel. Por eso colaboran con Israel y Estados Unidos en reuniones secretas. Pero en las redes sociales y en la arena pública condenan a Israel y desafían a Estados Unidos. Este es el doble juego y alguien pagará el precio. Pero gracias a Dios que Israel está decidido a que la República Islámica y el Ayatolá se vayan. Y espero, y ese sería el mayor regalo para la región y para el mundo, que el pueblo de Irán, el pueblo de Persia, simplemente se levante y derroque a este dictador, a este asesino, a este terrorista, para derrocarlo y construir una verdadera democracia. No va a ser un proceso fácil, pero al menos si logran derrocar al Ayatolá, el programa de misiles balísticos sería demolido, el programa nuclear sería suspendido para siempre y el mundo le daría una mano a los iraníes, donde podremos tender un puente no solo entre Israel e Irán, sino también con el resto de la región, y entonces estaremos hablando de paz y prosperidad. Pero por ahora no podemos esconder la cabeza en la arena y decir, ya sabes que no existe una amenaza iraní. No, sí la hay. La amenaza está ahí. No solo es contra Israel, sino contra toda la región y la seguridad global. La comunidad internacional aún tiene mucho por hacer ante esta amenaza global. Agradecemos su visita y la valiosa lección sobre cómo abordar estos temas, que es nuestro gran reto. Cómo plantear las preguntas correctas. ¿Cómo podemos, con humildad, encontrar formas que ayuden a la región, al Medio Oriente y a Occidente a ser más seguros y prósperos? Pero la primera etapa es exponer y luego educar, y después involucrar a aliados y amigos hacia una realidad mucho mejor que usted nos ha ayudado a entender hoy. Mossab Hassan Youssef, el Príncipe Verde, gracias por ser nuestro invitado especial en esta edición de Al-Ashaq Al-Satlana. Nuestro Medio Oriente realmente es nuestro Medio Oriente. Juntos tenemos que hacerlo un lugar mejor. Gracias. Gracias por acompañarnos, es una gran discusión.